En el canal ya vimos una manera de hacer transiciones entre escenas, pero existe una manera que es más óptima y más fácil de implementar. En este video veremos cómo usar LinkedIn para crear transiciones entre escenas. Aquí tengo mi menú inicial. Este lo hicimos en el video de cómo crear un menú inicial en Unity. Si quieres verlo te lo dejo en la descripción. Lo importante aquí es que quiero que se haga una transición entre esta escena inicial y el primer nivel. Para esto vamos a instalar LinkedIn en nuestro proyecto. Vamos a la tienda de assets de Unity y buscamos por su nombre. Aquí está. Podemos dar en agregar a mis assets. Aceptamos los términos de servicio y lo abrimos en Unity. Esta es una herramienta que nos permite cambiar muchos elementos de nuestros objetos como la escala, posición y rotación con unos parámetros muy fáciles de usar y que nos permite tener efectos muy interesantes. Esta herramienta la vimos en un video del canal sobre cómo hacer animaciones en la interfaz de usuario. Si lo quieres ver te lo dejo en la descripción. Aquí podemos dar en descargar si aún no lo hemos hecho. Y después damos en importar. Este tiene diferentes elementos. Podemos seleccionar los que necesitemos. El más importante es la carpeta de framework. Cuando seleccionemos lo que necesitamos, damos en importar. En lo que termina de instalar, podemos ver que existen herramientas similares. Por ejemplo, está esta que también tiene una buena documentación en su página, y también es muy útil para lo que vamos a hacer. Es posible que veamos cómo usarla en un video en el futuro. Ahora que ya terminó de instalar, vamos a empezar la configuración. Para esto crearé un nuevo objeto que se llama Transición Escenas UI, y adentro le creamos un script con el mismo nombre. Ahora vamos a la jerarquía y damos clic derecho, UI y creamos un canvas. No se me creó el Event System porque ya lo tengo aquí arriba. Este nuevo canvas lo vamos a configurar para que escale con el tamaño de la pantalla. Le damos una resolución de referencia y lo vamos a meter dentro del objeto que acabamos de crear. Adentro voy a crear una imagen dando en UI y luego en Image. Esta será el efecto de disolver, que es el más común para este tipo de transiciones. Le cambiaré el color a este recuadro a negro y podemos notar que la imagen está en nuestra escena, pero no la podemos ver. Eso es por el orden en el que están los canvas. Si vamos al componente de canvas, vemos que tiene un espacio que se llama Sort Order. Si aumentamos su valor, podemos ver el recuadro de color negro. Esto es porque el menú está en 0. Si aumentamos el valor del otro canvas, aparecerá siempre por encima. Ahora, para que la imagen tenga el tamaño adecuado, iré a este recuadro. Y mientras sostenemos Shift y Alt, damos en el recuadro azul de abajo a la derecha. Con esto nos aseguramos que las anclas y el tamaño del objeto estén al máximo. Pero para asegurarnos más, podemos aumentar el valor del tamaño de la imagen en 100 píxeles por cada lado. Entonces colocaré -100 en cada uno de los valores. Esto para que siempre sea más grande que lo que se ve en la pantalla. Podemos ver que independientemente del tamaño que tomemos, este recuadro es más grande que lo que se verá en la pantalla. Ahora vamos a agregarle un nuevo componente a esta imagen. Será el Canvas Group. Este componente nos ayuda a modificar el alfa de todos los objetos que contenga el que tiene el componente. Además de decidir si queremos que se pueda cliquear los elementos y que se pueda interactuar con este objeto. Listo, ahora sí vamos a programar el funcionamiento. Abramos el script. Primero crearé un par de variables para el efecto de disolver. Necesitamos la referencia al Canvas Group y un tiempo para disolver la imagen. Ahora creamos un método que será cuando entra en la escena. Dentro de él vamos a usar LinkedIn.alphaCanvas para modificar el alfa de nuestro objeto. Como primer parámetro enviamos el objeto. El segundo parámetro es a qué valor queremos mover el alfa. En este caso será a 0. Y por último, el tiempo que queremos que se demore esta transición. Este método lo vamos a llamar en el start para que se active cuando iniciamos la escena. Listo, vamos a Unity para ver cómo funciona. Aquí debemos colocar los valores del script. Para el Canvas Group arrastramos el objeto que llamamos disolver. Y para el tiempo le colocaré 2 segundos. Antes de dar play, daré al botón de pausa para que inicie pausado y podamos notar la transición. Ahora quitamos el botón de pausa y vemos cómo lo hace correctamente. Pero vemos un problema. Si intento dar clic en los botones, no puedo hacerlo. Esto es porque tenemos la imagen del recuadro sobre todo el menú, entonces está cubriendo el clic. Si en el Canvas Group desactivamos estas palomitas, vemos que ahora sí podemos interactuar con el menú. Vamos a hacer esto por código. Aquí podemos agregar a la línea de LinkedIn.setOnComplete. Esto lo que hace es que lo que colocamos dentro del paréntesis se ejecute cuando termine la transición.
Entonces podemos colocar que el Canvas Group desactive la palomita de bloqueo de Raycast y de interacción. De esta manera nos aseguramos que lo haga cuando la animación termine. Vamos a probar. Volvemos a Unity y hacemos el mismo proceso con el botón de pausa. Ahora sí podemos interactuar con el menú luego que completa la animación. Ahora vamos a hacer la de salida. Para esto creamos un nuevo método. Este va a habilitar las palomitas de la interacción para que el jugador no pueda darle clic a los botones. Y luego usamos la misma línea para cambiar el alfa del canvas. En este caso queremos que sea 1 para que se vea completamente la imagen. Ahora le damos un tiempo de salida para que sea diferente al de entrada. Necesitamos llamar a este método. Lo normal es que la animación se ejecute cuando salimos de la escena, cuando cambiamos a otra. Entonces necesitamos llamarla en el botón de jugar. Este es el script que tengo para el menú inicial. Ese es el método que carga la siguiente escena basada en el index. Entonces iré al script de la transición y crearé una instancia estática del objeto. Esto solo para llamar al método de una manera más rápida. En el awake hacemos que si la instancia es nula la igualamos a esta, si no la destruimos. Bajamos al método de disolver de salida y lo volvemos público. Y como necesitamos que cargue la escena cuando termine de hacer la animación, necesitamos enviarle por parámetro el index de la escena. Y adentro colocamos setOnComplete y adentro cargamos la escena que nos entra por parámetro. Para poder cambiar entre escenas debemos ir para arriba y escribir using unityengine.sceneManagement. Y abajo colocamos sceneManager.loadScene y el index de la escena que necesitamos. Ahora en el método del menú inicial vamos a llamar la instancia de la transición de la escena. Llamamos al método de disolver en salida y le enviamos el index de la escena actual más 1 para que sea la siguiente. Ya veremos cómo funciona esto. Listo, vamos a Unity para probar. Voy a probar el tiempo de entrada en 1 y el de salida en 2 para que podamos notar el cambio. Para estar seguros del cambio de la escena con el index, podemos ir a File y luego en Build Settings. Aquí podemos ver cuáles son las escenas que tenemos cargadas y su index. Vemos que la escena del menú inicial es la 0 y la del nivel 1 es la 1. Listo, vamos a dar al botón de pausa y luego a play. Podemos ver la transición de entrada y si vamos al botón de jugar vemos que hace la transición de salida. Esto es porque si vemos al botón de jugar está llamando al método que alteramos para poder generar la transición. Vimos que al entrar en la siguiente escena no hace la transición. Para esto podemos copiar el objeto de la transición entre escenas y pegarlo en la escena del nivel 1. Guardamos ambas escenas para poder quedar con los dos objetos y probamos nuevamente. Ahora podemos notar cómo hace las animaciones de manera correcta de entrada y salida. Vamos a ver otro ejemplo. Para este voy a duplicar el objeto de disolver y lo llamaré bloque. Le quitaré el Canvas Group y desactivaré el de disolver para la siguiente transición. Lo que quiero es que cuando inicie la escena salga por un lado y cuando cargue la escena el cuadro entre por el otro lado. Vamos a programar este funcionamiento. Para esto vamos a usar un par de variables. Necesitamos la referencia del recTransform del objeto del bloque, un tiempo de entrada del bloque y un tiempo de salida. Y vamos a usar un LeanToInType que será un is de salida y entrada. Ya veremos qué significa esto. Por último, dos float que será la posición final de la entrada y la posición inicial de la salida. Para entender qué es el is, podemos ir a la página que se llama easings.net. Te la dejo en la descripción. Esta nos presenta funciones de cómo un valor puede cambiar tomando como base esta gráfica y su nombre. Entonces si queremos algo similar, podemos buscar aquí cuál es la que queremos y la seleccionamos en Unity. Ya vamos a ver un ejemplo. Volviendo al script, podemos crear un método que será para la entrada del bloque. Como lo que quiero hacer es mover el objeto horizontalmente, podemos usar LeanTwin.moveX. Como parámetros colocamos el objeto que vamos a mover, a qué posición lo queremos mover y en cuánto tiempo. Luego, para agregar la animación que vimos en la página, podemos escribir .setIs y pasarle la variable de arriba. Y como queremos que el objeto desaparezca cuando termina la animación, podemos colocar .setOnComplete y adentro le decimos que desactive el objeto del bloque con setActive en falso. Vamos para arriba en el Start y cambiamos el de disolver por el del bloque de entrada. Y para el de salida vamos a cambiar la posición del objeto del bloque a la posición inicial de salida. Luego activamos el objeto con setActive en True y llamamos a LeanTwin
.moveX. Para este caso queremos que el punto final sea 0 en X, es decir, la mitad de la pantalla, y cuando termine toda la animación vamos a cambiar de escena de la misma manera que lo hicimos con el de disolver. Ahora, ya que tenemos estos métodos creados, podemos ir al botón de jugar y cambiar el método que vamos a usar por el nuevo, que es bloque de salida con el mismo parámetro. Listo, vamos a Unity para probar. Para los elementos del script, vamos a arrastrar el bloque a su espacio. Como tiempos colocaré 2 segundos, por ejemplo. Y si vamos al menú de Ease, vemos una cantidad muy grande de opciones para elegir. Por el momento lo dejaré en lineal. Para las posiciones, necesitamos que el recuadro salga por completo de la pantalla. Entonces podemos colocar un valor muy alto como 3500. Y para el de salida colocaré menos 3500. Vamos a probar. Vemos cómo se desliza cuando inicia la transición. Y si vamos al botón de play, se desliza por el lado de la pantalla. Pero vemos que cuando carga la escena del juego tenemos un error. Esto es porque si vemos, en el nivel 1 no tenemos las referencias del objeto, entonces genera un error. Podemos borrar este del nivel 1, y en la escena del menú inicial podemos arrastrar el objeto a la carpeta para convertirlo en un prefab. Ahora podemos volver a la escena del nivel 1, y arrastrar este objeto a la jerarquía. Con esto nos aseguramos que sean el mismo objeto en ambas escenas. Si cambiamos algún parámetro, podemos conservar los cambios. Digamos que quiero cambiar la función de entrada. Voy a ir a la página y veo que esta me parece interesante. IsOutExpo. La agregaré al script. Y para la de salida colocaré esta. IsOutBounce. Para que los cambios se guarden en el prefab en todas las escenas, podemos dar en Overrides y luego en Apply All. Ahora vamos a probar. Vemos cómo la animación cambió y se aplicó en ambas escenas con unos efectos muy interesantes. Funciona muy bien y se ve muy genial. Como última recomendación, vemos que la imagen queda sobre nuestro juego por el canvas. Entonces si queremos trabajar con este objeto, podemos ir a la jerarquía y dar en este botón del ojo. Con esto se desactivará la visual en el modo de edición, pero aún tenemos el objeto para que podamos trabajar sin ningún problema. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y te sea útil para crear tus videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Ahí estamos subiendo el código de este y otros videos del canal. Quiero dar un agradecimiento a All Black, a Gustavo Celi, a Andrés Gabriel, a Miguel Ángel, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana, a Martín Alonso, a Nayeli Trujillo, a Emilio, a Francisco Lozano, a Isaac DC y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.